Mi nombre es Brenda Iglesias, bienvenidos a su podcast Egoísta y Mala Madre. El día de hoy tenemos un invitado súper especial en mi vida y en la vida de mi familia. De hecho, él no lo sabe, pero cuando Héctor llegó a este mundo, pues él estaba de guardia, así que los primeros días de vida de Héctor fueron en compañía del Dr. Gus, quien nos acompaña el día de hoy. Es una persona que no solamente admiro por el ser humano que es, sino también por el gran contenido social que él brinda a través de sus redes sociales y de diferentes plataformas gratuitas en las cuales a mamás primerizas como yo nos ayuda muchísimo a transitar esta etapa de una manera mucho más sencilla, mucho más amable, y pueden seguirlo en sus redes sociales. Este espacio llega patrocinado gracias a HPC Institute, y si tú quieres saber cómo puedes generar más ingresos desde casa a través de los mercados financieros, puedes encontrar más información gratuita en la parte de aquí abajo. Te puedes registrar gratuitamente y gracias a ello pues puedes recibir más información. Así que bienvenido, Dr. Gus, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Y bueno, pues vamos a hacer esta conversación súper amena. Yo sé que muchas personas quizá le preguntan a usted por su carrera o por cosas como muy técnicas, pero el día de hoy me gustaría que nos comente un poco más sobre usted, sobre cuáles son sus pasiones, cosas que, por ejemplo, no conocemos, quizá le gusta algún deporte o diferentes cosas que nos gustaría pues comentar el día de hoy. Hola Brenda, gracias por la invitación. Con mucho gusto te voy a responder lo que quieras, casi todo lo que quieras. Algunas cositas me las voy a guardar, pero me estás preguntando por qué cosas me generan pasión más allá de la medicina. Exactamente, sí. Bueno, lo más importante en mi vida no es la medicina, es mi familia. Ay, qué ¿No? Entonces, eso siempre está por encima de todo. Cuando te digo mi familia, me refiero a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi entorno, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y todo lo demás es secundario. O sea, mi carrera, el deporte, etc. Pero es cierto que si la vida es una mesa, mi vida es una mesa que tiene muchas patas. Una de ellas, la más fuerte, es la familia, pero después hay muchas otras, ¿no? Y una de ellas es mi profesión, otra de ellas es el deporte, otra de ellas muy fuerte son mis amigos, ¿no? Y otra de ellas es mi espacio en soledad. Lo respeto mucho, lo necesito. También está mi perro, ¿no? Mis hobbies, las redes sociales, que muchos podrían pensar que es una de las patas más fuertes, pero en realidad es una de las más débiles. Soy bastante malo en tecnología, en redes sociales, pero van bien. Así que eso sí me da gusto, que sin dedicarme al 100% van bien, ¿no? Porque creo que son honestas. Y eso es lo más importante. Me gusta muchísimo leer. Qué lindo. Leer, me gusta el cine y viajar. Ay, qué chévere. Eso. De hecho, antes de preguntarle como que un poquito más respecto al deporte, porque yo también soy deportista, me gustaría agradecerle de verdad, o sea, a nombre, creo de todo el Perú y también de toda Latinoamérica, por el contenido que usted hace en redes sociales, porque a pesar de que dice que no es tan bueno, yo he visto, creo que casi todos sus episodios y me ha servido muchísimo. Creo que la gran labor que hace, no solamente en favor de las mamás, sino también de los niños, y de manera gratuita, porque al final pues todo el mundo puede acceder a YouTube, a Instagram o a otras redes sociales de manera muy fácil. Es algo que, al menos desde mis ojos, es muy loable, así que muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí vamos a ahondar un poquito más en su pasión por el deporte. ¿Qué deporte le gusta? El deporte me llevó a mí quizás al inicio de la adolescencia, de niño. Sí, nadaba de niño en una academia de natación en Ismael Berino. Sí. ¡Ay, nada, Héctor! Sí, ahí nadé en los años 70. Pero después, ya a cierta edad, dejé de nadar, y en la adolescencia me entró la pasión por correr. Y fui corredor por 20 años. Y muy buen corredor, muy bueno, corría muchísimo y muy rápido. Pero hace algunos 18, 19 años que por unas lesiones fuertes en las rodillas tuve que dejar el deporte de la carrera.
Y el día que me dijeron que no tenía que correr, ese día me deprimí por 60 minutos quizás. Y ahí tomé otra dirección y salté al agua. Y volví al agua. Y comencé a nadar nuevamente y ahora soy un nadador diario, obsesivo. Nado en la piscina, en el mar, y nado mucho todos los días a las 4:50 de la mañana, entro al agua y salgo a las 6:30 más o menos. Wow. Y llego al trabajo antes de las 7, cuando mi hora de entrada es a las 8. Entonces disfruto mucho nadar. Donde viaje voy a buscar una piscina o un mar para nadar mientras estoy de viaje. Wow. A ese punto llego. Y eso me ha permitido poderte decir que he nadado no solamente en Perú, en varios lugares del Perú, sino que he nadado en varias ciudades de Estados Unidos, he nadado en España, o sea, en Barcelona, Madrid, Mallorca, he nadado en Alemania, he nadado en la China, he nadado en Brasil, Wow. he nadado en Argentina, he nadado en Colombia, he nadado en Chile. Qué chévere. Y se me van más países, o sea, Italia, donde estoy estudiando o llevando un curso o algo, lo primero que hago es buscar una piscina. El tiempo que viví en la China, llegué y al día siguiente ya estaba buscando una piscina. La encontré, me inscribí y a nadar. Hasta he nadado en el centro, en el complejo olímpico de Barcelona, porque estuve un tiempo ahí y a nadar todos los días. Entonces, tú me entiendes esto, ¿no? Sí. Para ti es más fácil, porque donde llegas puedes correr, ¿no? Exactamente, sí. Pero para nadar necesitas una piscina o un mar cercano, ¿no? Entonces he nadado también en varios océanos, ¿no? Pero así solo, en Cartagena, en Bogotá, en Medellín, en diferentes lugares, en Cali. Wow. Sí, es muy bonito. Entonces es algo que no nado para competir, no nado para medirme los tiempos, o sea, tengo un reloj que se usa para nadar, pero quizás lo uso cada 15 días porque no me estoy midiendo todos los días, no estoy publicando cuántas calorías consumí ni cuántos kilómetros nadé. Yo sé cuántos kilómetros nadé cada día porque cuento las vueltas, ¿no? Sí. Y si nado en el mar, ahí sí uso el teléfono para que te dé la ubicación y el recorrido, pero en eso no tengo ninguna obsesión. Lo hago por moverme, Exacto. porque me gusta moverme, porque me gusta estar en actividad y es saludable, me relaja y es el mejor somnífero que puede existir. El deporte es la mejor pastilla para dormir, porque terminas el día, no es que termines cansado, pero cuando entras a la cama te duermes en 10 segundos. Exacto. Nunca en mi vida tomé una pastilla para dormir, nunca en mi vida tomé una pastilla para la ansiedad, nunca en mi vida tomé una pastilla para nada, ningún psicofármaco he tomado jamás, sin criticar a los que lo toman. El que lo necesita que los tome, está bien, pero afortunadamente no he necesitado ni siquiera una pastilla para el dolor de cabeza, nunca me dolió la cabeza y me considero afortunado por eso. Así que, y sé que gran parte es el deporte, Wow. ¿no? El deporte te relaja, te ordena, te da disciplina, te da todo el orden que necesitas en el día y además si entrenas temprano, te acuestas temprano, no tomas alcohol, no fumas, ¿no? Si entrenas, alineas todo en tu vida para que todo encaje y es algo saludable, no le haces daño a nadie, ¿no? Exactamente, sí. Pero también sé que hay que parar, hay días que paro, me levanto a las 4 de la mañana y digo, no, hoy no, y vuelvo a la cama, porque mi cuerpo me está diciendo, no, hoy quiero descansar, y le doy ese día de descanso, ¿no? No son tan frecuentes cada día, ¿no? Pero cuando pasa le hago caso, ¿no? Qué chévere. De hecho, me siento muy identificada con usted porque yo también, o sea, bueno, no me levanto tan temprano ahora porque Claro. ya soy mamá, entonces Claro. ya tengo que organizar toda la familia. Pero igual, o sea, a las 5 yo ya estoy arriba y al igual que usted, o sea, mi botiquín está vacío. Tengo como que una paracetamol que ya venció, creo, porque nunca lo utilizo. Y creo que el deporte, como dice, es como el mejor somnífero, porque yo también me acuesto y a pesar de que soy mamá y a pesar de que doy de lactar, o sea, desde que Héctor nació hasta ahorita que tiene 8 meses, nunca me he sentido como que cansada o agobiada, nada. No, porque, no. Y algo rico del deporte, y estoy usando la palabra rico con toda la intención, es el comer. Porque después de nadar tienes mucha hambre Sí. y comes sin culpas. Y comes rico, o sea, a mí me encanta comer. Soy muy ordenado, no como fuera de horas. Como muy bien en el desayuno, como muy bien en el almuerzo y como en la noche, no mucho, porque ya tengo 53 años y hay que cuidarse más, pero disfruto también lo que como en la noche. Pero entre horas no como nada. Y no porque sea un sacrificio, sino porque no tengo ganas.
No me da ganas de comer entre horas. No soy dulcero y la gente cree que es un sacrificio dejar pasar un dulce, un chocolate, un helado. Es que no es un sacrificio porque no me llama la atención. Tampoco es un sacrificio madrugar. La gente dice, uy, ¿qué tal esfuerzo? ¿Qué haces? No. Exacto. Si no pongo despertador, abro los ojos a las 4, igual. Y me levanto feliz y me voy cantando a nadar. O sea, y llego al trabajo contento. Entonces no es sacrificio y eso es lo bueno, que algunas personas tenemos esto de que lo que hacemos no nos causa dolor, sacrificio, esfuerzo sobrenatural, o sea, porque te sale. Exacto. Entonces lo disfrutas más, ¿no? Sí. Sí, es un hábito. Yo también tengo por ahí algunas personas que me dicen como que, Suren, qué aburrido, qué sacrificado, o sea, un viernes por la noche, no salir. Y como que, o sea, para mí, bueno, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Claro. Pero para mí es como que súper, no sé, es una actividad como que súper feliz. Levantarme el sábado a hacer mi fondo, no sé, 20, 30 kilómetros, o sea, conocer Claro. la selva. He corrido 30 kilómetros en la selva ida y venida. Y la gente dice, Sus, como que estás loca. Claro, y lo bueno también de cumplir años es que cuando eres joven y tu grupo va a salir, no sé por qué existe este concepto de que vamos a hacer previos y los previos empiezan a la medianoche y la salida es a las 2, 3 de la mañana. Yo a las 2, 3 de la mañana estoy ya a poco de levantarme, ¿no? Entonces, el plan para mí, mi generación, es un almuerzo, por ejemplo, y la sigues hasta cierta hora y a las 8, 9 de la noche ya te has divertido lo suficiente y si quieres te vas a dormir. Y al día siguiente te levantas temprano, ¿no? Exacto. O si estás en la playa también. Pero ya no encaja en mí, sí encajó en mi juventud, ¿no? Pero ahora prefiero un plan de tarde, un plan de almuerzo, un plan de noche temprano y que acabe temprano. Y así lo intente, los ojos se me cierran a las 11 de la noche y ya estoy, si estoy en la sala o en una discoteca, me quedo dormido, ¿no? Igual yo, creo que no es como la vejez o algo así, o sea, simplemente es el hábito. No, y es el estilo de vida, porque si tu día empieza a las 4 y es la medianoche, ya pasaron más de 12 horas. Han pasado 12 horas más 8, 20 horas que estás despierto. Es normal que a las 8 tus ojos ya se quieran cerrar y decirte, anda a dormir. Exacto. Es lo normal. Entonces, y si ya tengo un compromiso más tarde, entonces hago siesta en la tarde. Hago una buena siesta y eso me permite seguir en la noche. Pero igual no tan tarde. No me gusta. No me gusta ver amanecer en una fiesta. Prefiero ver amanecer nadando. Ay, sí, igual yo, sí, corriendo, sí, es muy divertido. Es más bonito. Qué lindo. En algún libro leí que usted era payaso hospitalario Sí, también. también. Cuéntame un poquito más al respecto. Y a muchas de las cosas que hago me llegaron por casualidad. La medicina no llegó por casualidad, el deporte tampoco. Lo que sí llegó por casualidad fueron las redes sociales y el payaso de hospital. Y quizás la pediatría, eso creo que ya lo he contado una vez, pero el payaso de hospital llegó casualmente porque a mí siempre me ha gustado la investigación. La hago desde hace muchos años, tengo 2 maestrías en investigación. Y como yo soy alérgico a los analgésicos, a un grupo grande de fármacos, desde chico tenía que aprender a tolerar el dolor. Entonces tengo el umbral relativamente alto. Pero estuve 2 veces en cuidados intensivos, a los 3 años y a los 5 años. Y tengo recuerdos de esas dos experiencias en cuidados intensivos. Y recuerdo una de ellas, no sé, supongo que fue la de los 5 años, que en esa época, era el año 77, los cuidados eran muy distintos ahora. Los aparatos que se usaban en una unidad intensiva pediátrica son distintos a los que veo yo ahora, ¿no? Y me ponían muchos intramusculares. Me ponían en los brazos, en los glúteos, me ponían suero en una mano, después en la otra, después en un pie, después porque te buscaban venas, ¿no? Y había una enfermera que venía a ponerme el intramuscular y al día siguiente venía otra. Y después venía la misma y después la otra. Y yo sabía que con la enfermera A me dolía horrible y con la enfermera B no me dolía nada. Y que la enfermera B era muy dulce y amorosa, era como una madre. Y cuando ella venía, yo sabía que no me iba a doler y me parecía mágico que en sus manos la misma aguja, el mismo fármaco, no me doliese. Y que con la otra enfermera, que era más seca y fría y que no me gustaba verla, me dolía tanto. Entonces, con los años entendí de que el dolor va más allá del estímulo bioquímico, la liberación
de estas moléculas que se encargan de estimular los nociceptores, que son los receptores del dolor, sino que tiene que haber algo más que eso, que tenga que ver con lo emocional, ¿no? Entonces comencé a estudiar el dolor y ver que no solamente un analgésico bajo una vía farmacológica podría generar analgesia, sino también la parte del entorno. Entonces comencé a buscar métodos analgésicos no farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, si te sobas la piel donde te duele, estás estimulando otros receptores que comparten las mismas vías neurales y se mitiga el dolor. O estimular los sentidos, los 5 sentidos, en el momento que te está generando dolor algo, también va a disminuir el estímulo doloroso. No solamente el estímulo táctil, sino también el visual, el gustativo, el olfatorio y el auditivo. Si son estimulados, puedes disipar el dolor. Entonces, comencé a encontrar autores en el mundo que habían estudiado, por ejemplo, el estímulo visual, niños que les ponían un dibujo animado cuando los vacunaban y la distracción generaba que les duela menos. La lactancia materna era quizás el mejor método analgésico porque estimulaba los 5 sentidos cuando a un niño lo vacunan. Entonces comencé a hacer estudios con lactancia materna. Tuve la oportunidad de estar en un hospital en Italia donde hacían la estimulación visual y la saturación sensorial, que significa estimular los 5 sentidos al bebé cuando lo vacunan. Después estuve en otra unidad neonatal en Suiza, en Zúrich, donde también habían unos pioneros en estos estudios. Entonces, cuando llegué a Lima dije, hay que hacer, y comencé a hacer con los chicos ahí en el hospital Loaiza estudios, con la saturación sensorial, con la lactancia materna. Veíamos cómo había menos dolor, menos presión intracraniana, menos reacciones al dolor cuando hacías que el niño lacte cuando lo vacunan, o el contacto piel a piel inmediato después del parto, y en el minuto 25 del contacto piel a piel se tomaba una muestra sanguínea necesaria para el grupo sanguíneo o lo que fuera, y los niños ni cuenta se daban, y a los que se les tomaba en una cuneta sí gritaban mucho y había unas escalas para medir el dolor. Entonces, en una de estas vueltas al asunto, y así habíamos hecho varios estudios, dije, sí, la lactancia materna te estimula los 5 sentidos, pero un payaso también, ¿no? El payaso es visual, es táctil, sí, es auditivo, bueno, no es gustativo, pero podría ser táctil. Entonces dije, ya, perfecto, y existen los payasos hospitalarios. Y en esa época, estamos hablando del año 2009, 2008, ¿quién dirige el único grupo de payasos del Perú? Wendy Ramos. Entonces, quería llegar a Wendy Ramos. Wendy Ramos ya era famosa, en los 90 había triunfado en Pataclown, ahora era una mujer que estaba desarrollándose a 1000 por hora y dirigiendo el grupo de Bola Roja desde el 2001. Yo la veía en el Hospital del Niño con todo su grupo. Y un día, en una guardia, una estudiante me pidió permiso para ir a un taller de clown. Yo le dije, ¿así? ¿Y quién es tu profesora? O tu profesor. Me dijo, Wendy Ramos. Le dije, te doy permiso, pero llévale esta carta. Y le mandé una carta que decía quién era yo y que quería hacer un estudio clínico para demostrar el efecto analgésico del payaso hospitalario. Y me respondió con mucho entusiasmo que sí. Entonces nos reunimos, le planteé el estudio, el protocolo, el proyecto de investigación. Lo trabajamos bien, hicimos el estudio y ganó el Premio Nacional de Pediatría. Wow. En el 2010 fue un trabajo que ganó en el Congreso Nacional de Pediatría y demostraba científicamente, bueno, en el Perú, porque se habían hecho estudios fuera, de que la intervención del payaso hospitalario disminuía los niveles de dolor durante la toma de muestra en niños hospitalizados. Entonces, fue increíble. Ahí nomás paralelamente, que yo era el médico que acompañaba al payaso, el médico que estudiaba al payaso, Wendy me regaló un taller y me dijo, tómalo. Yo le dije, no, yo soy el doctor. El doctor es serio, ¿no? Tómalo, lánzate. Y me lancé. Entonces, desde el año 2009 empecé a hacer talleres, llevé muchos talleres, y después de 18 meses de talleres, incluso tomé los talleres para payaso de hospital, postulé, hice los exámenes, porque es todo un proceso de selección, y aprobé y me gradué como payaso. Bueno, apruebas todo y de ahí pasas un periodo de 6 semanas de observación, y si en esas 6 semanas los observadores te dicen, sí, estás bien, te ganas la bata blanca, que dice Bola Roja atrás. Y de ahí sigues en observación con bata, 6 semanas más, y ahí ya te gradúas.
O sea, no es tan simple como decir me pongo la nariz roja y me voy a un hospital a jugar con los niños, Sí. ¿no? Entonces, y de ahí empezó algo que enriqueció mi carrera médica, ¿no? Ser payaso de hospital, que ya no lo sueltas nunca. Por más que yo atienda sin la nariz roja y sin las cosas que uno utiliza, pero está dentro de ti y tienes otra perspectiva. Y no la gente piensa que ser payaso de hospital es un chistoso, que en realidad no tiene nada que ver con la risoterapia y no tiene nada que ver con ir por ahí haciendo bromas o malabares, ¿no? El payaso de hospital acompaña, el payaso de hospital escucha, el payaso de hospital observa qué está pasando, qué está faltando en un lugar, pero observa con 360 grados, ¿no? Es el escenario del payaso de hospital no tiene las 3 paredes y la 4ª pared hacia el público, no hay paredes, porque atrás puede haber un paciente, adelante otro, acá una enfermera, acá un familiar, ahí el médico, y tienes que estar para todos lados pendiente de lo que esté pasando. Intervienes a todos, no solo al paciente, sino a la madre que está ahí, a la enfermera que ya lleva 15 horas de turno, cansada, al médico que podría estar pasando un buen momento, a la chica que está limpiando el piso. Entonces, la intervención es para todos. Y por eso que la idea es que vayan al menos en parejas. Porque así el payaso va espalda con espalda y pueden trabajar un área más amplia, ¿no? Y pueden compartir el foco y te da un poco de descanso. Claro. Wow. Porque si entras a un lugar y captas 360 grados el foco es agotador, ¿no? Entonces, entre dos es más sencillo. Wow, qué interesante. Sí. De hecho, nunca había escuchado como el detrás de todo este proceso de ser payaso hospitalario. Claro, ¿no? Y es fuerte porque, por ejemplo, yo iba todos los martes en la tarde, porque trabajaba en la mañana, llegaba a Bola Roja a las 2 de la tarde, llegas y tienes que vestirte, había un vestidor, te pones el vestuario y una vez que estaban todos los que van a ir esa tarde, te juntas y haces como unos calentamientos en la sala de Bola Roja, unas dinámicas para calentar, para conocerse, entrar en la misma onda, y de ahí subíamos teníamos una van, el Boliván, ¿no? No. Y ya en el auto ya estabas con la nariz puesta, entonces ya empezaba la intervención en el auto. Cualquier cosa que pasase por tu ventana, ya estabas en intervención. Jugabas con la persona que estaba en el auto del costado, en la luz roja, el vendedor, y ya llegabas al hospital y ya habías empezado tu intervención de 360, ¿no? Claro. Y una vez que termina todo, llegábamos al final de la tarde a Bola Roja, y ya te quitas la nariz, ya el regreso es más tranquilo, y después se hace una reunión para hacer la retroalimentación. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué te afectó? ¿Qué te hizo feliz? ¿Qué cosa debes corregir? ¿No? ¿Qué pendientes quedan para la próxima visita con tal o cual paciente? Tú no vas a ir, pero se lo encargas a alguien, ¿no? O ese paciente que has visitado tantas semanas hoy no estuvo porque se fue de alta, porque falleció. Entonces necesitas contención, necesitas cerrar eso. No lo puedes dejar abierto e irte a casa, ¿no? Entonces, y también tienes que saber cómo te vieron los demás, cómo te viste, y eso podía tomar hasta 2 horas. Ya te ibas a casa de noche, ¿no? Pero lleno, ¿no? Enriquecido con lo que había sucedido. Entonces nosotros visitábamos martes y sábados. Martes Hospital del Niño, sábados el Hospital Loaiza, adultos, ¿no? Entonces era muy, muy enriquecedor para quien lo hace y también para los que lo reciben, ¿no? Porque visitábamos sobre todo niños crónicamente hospitalizados, porque son niños que los vuelves a ver y entonces la intervención sí tiene sentido. Si visitas a la misma persona, ese niño o ese adulto te espera cada martes, cada sábado, sabe tu nombre, ¿no? Llegas y dice Dr. Bus, ¿no? Ya sabe, y tú lo conoces, ¿no? O te presentan al niño que acaba de llegar, ¿no? Entonces se visitaban salas de oncología, de niños quemados, de cardiología, dermatología, traumato, donde los pacientes están semanas o meses, ¿no? Había niños que tenían 2 años hospitalizados, ¿no? Entonces eso es un mundo que mucha gente no conoce, ¿no? Niños, adultos también crónicamente enfermos, ¿no? Justo eso le iba a preguntar, si solamente era para niños o No, también adultos, el adulto mayor, a toda edad, Wow. toda edad. Hace como 5 años aproximadamente apoyé en una recaudación para un niño que tenía cáncer. Lamentablemente falleció, pero es un proceso muy doloroso. O sea, yo no soy payaso hospitalaria, pero el acompañar a la mamá
fue para mí un proceso fuerte emocionalmente. Y claro, entiendo lo que usted dice, o sea, uno tiene que estar bien emocionalmente y hasta físicamente, creo, para poder contener también a Sí, la claro, otra persona. yo siempre pongo el ejemplo del avión, cuando el piloto se despresuriza la cabina y salen las mascarillas y tienes a tu lado un niño, tienes que ponerte tú la mascarilla y después se la pones a la persona vulnerable a tu lado. Porque si tú te pones a ayudar a una persona y tú no te estás poniendo oxígeno, los dos van a estar mal. Entonces, cuando tú quieres ir a abrazar a alguien que está vulnerable, primero tienes que abrazarte a ti. Wow. Y si aprendes a abrazarte, ya puedes ir a los demás. Entonces, cuando un voluntario, un payaso llegaba y estaba pasándola mal porque había fallecido alguien en su familia, o porque tenía alguien muy, muy enfermo, o acababa de nacer su hijo, ir a un lugar donde vas a ver niños muy mal, no era quizás el mejor momento. Entonces ese día se le decía, no, no vas. Te ayudamos, vamos a darte contención, pero mejor no vayas, porque no te hace bien a ti y tú no le haces bien a la otra persona vulnerable, ¿no? Entonces, siempre hay que empezar por uno mismo cuando quieres ir a ayudar a los demás. Tienes que sanar para poder sanar, ¿no? Wow. Y es lo mismo en la medicina. Si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a ir al hospital a curar? Me quedo en cama y una vez que estoy bien, voy, ¿no? En todos los aspectos, emocional, inmune, físico, todo, ¿no? Entonces, es importante el descanso, es importante repararse y abrazarse. Una vez un estudiante, hace años estábamos en el hospital en una guardia, y yo he trabajado en cuidados intensivos muchos años, desde el 98 hasta el 2016, casi 19 años. Ahí lo dejé porque es muy duro, ¿no? Pero en una unidad intensiva le tienes que decir muchas veces a una mamá que su hijo ha fallecido, y eso es durísimo. Y yo tenía muchas veces que ir a darle la noticia a las madres en la madrugada, ¿no? A la medianoche, y como siempre habían médicos jóvenes o estudiantes de turno, de guardia, una vez un chico me acompañó. Yo le decía, quédate a cierta distancia y simplemente escucha, ¿no? Y yo le tuve que dar la noticia a los padres y fue muy fuerte ese momento, y cuando ya volví a la unidad, el estudiante me dijo, doctor, creo que yo no sirvo para la medicina porque esto me destruye, me hace llorar y me afecta mucho. Entonces yo le dije, bueno, el día que me digas que no te afecta, ese día yo te voy a decir que no sirves para la medicina. O sea, te tiene que afectar. O sea, es normal que un médico humano se afecte porque falleció un paciente, porque no está yendo bien el tratamiento, porque ve nacer un niño que te emocione positivamente. Porque el día que dejas de sentir esas emociones, y dedícate a otra cosa. Significa que te volviste de piedra, ¿no? Lo que tienes que aprender es a manejar eso. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿No? Tampoco se trata de decir, no, yo tengo un escudo de metal y todo me rebota, y todo lo dejo acá y me voy a casa limpio. Mentira, te vas a tu casa y te afecta, y esa noche estás mirando el techo y pensando en lo que acaba de pasar. O sea, es normal. Yo tengo 53 años, me gradué en el 96 y cada vez que pasa algo difícil en mi día a día como médico, lo voy a cargar varios días. O sea, y no te vas a olvidar, ¿no? Solo que con la madurez, con los años, lo puedes manejar mejor, pero igual te afecta. Y es por eso que decidí ya no hacer cuidados intensivos, porque estas emociones fuertes y negativas te van matando de a pocos también, ¿no? Entonces, y también porque trabajar en cuidados intensivos es hacer muchas guardias, es estar con el cerebro encendido a 1000, calculando dosis, luchando con la muerte y todo, y eso ya llega un momento en que tu cuerpo físico también te dice, descansa. Y es ahí que yo he hecho un giro en mi profesión. Hice una maestría en nutrición, me he dedicado mucho a la puericultura, que es todo lo que hacemos en la consulta con los papás, y me he dedicado a escribir libros, a comunicar por redes sociales, por el podcast, por los videos y todo, y a nadar más y a leer mucho, ¿no? Y ya está. Y eso es lo que me hace feliz, ¿no? Qué lindo. Créame que desde la contención que ahora hace a través de las redes sociales, sus podcasts, a pesar de que diga que no es tan bueno, también nos ayuda mucho. De hecho, leí sus 2 libros cuando estaba, o sea, recién le había dado a luz, y para mí fue una compañía infinita. O sea, era como si estuviera un amigo a mi costado
leyendo todos los mitos de las abuelas, ¿no? Ah, qué bueno, Lean los qué libros bueno. porque de verdad son increíbles. Sí, Guagua 1, Guagua 2, Guagua Los secretos uno, de la guagua abuela. dos. Y el libro ilustrado también, para los niños. Ese no lo he visto, ese Ah, no lo he mira, visto. sí. Deberías verlo. Es para, yo he escrito un libro para niños, un libro para las abuelas y 2 tomos para los padres. O sea, le he escrito a toda la familia. Así como, Ahí están. léanlos. Léanlos, sí, léanlos. Porque inicialmente también llegué a la escritura de casualidad. ¿Cómo así? Porque en realidad no soy un escritor frustrado, Ajá. porque ya publiqué libros. Claro, exactamente, Así sí. que ya no soy un escritor frustrado. Y además siempre escribí, así que no había frustración. Pero yo quería publicar un libro. Ajá. Siempre quería publicar un libro y decía, ¿y quién me va a leer si nadie me conoce? ¿No? Oh. Claro, o sea, si no tuviese redes, ¿quién compraría mis libros? Entonces, quería escribirlo y ¿qué hago? Y justo estaba tomando un café con una amiga que es influencer, pero de otra área, de fitness. Y ella tenía muchísimos seguidores y me dijo, ¿y por qué no hables tus redes? Y yo, ¿y cómo es eso? Bueno, en esa época estaba Facebook, ¿no? Hablo del 2018, creo. Sí. Ya había Instagram, pero no tenía tanta fuerza. Y me dijo, abre un fanpage. Y yo, no sé cómo se hace. Dame tu celular. Y me abrió un perfil, me subió algunas fotos que había ahí en mi galería de fotos y me dijo, ya lo tienes. Eso que te gusta publicar en tu Facebook personal, yo publicaba textos largos, textos de hojas de Word, documentos de Word 4 o 5, ¡pac!, los pegaba en Facebook. ¿En serio? Y ponía una foto simbólica. Y la gente lo leía. Lo leían completo, porque en sus comentarios te das cuenta que habían leído el texto completo. La gente leía antes. Hace no mucho la gente leía. Y luego comencé a tener 5.000 seguidores, 10.000, 20.000, 25.000. Ya con 25.000 seguidores en Facebook, todavía no tenía Instagram, dije, ya, ahora sí me van a leer. Hay 25.000 personas que leen lo que publico y les va a interesar un libro. Y ahí es que publiqué el libro en el 2018, en mayo. Y lo hice autofinanciado, lo escribí en Word. Un amigo me ayudó a diagramarlo. Una amiga me ayudó con las fotografías. Y una vez que tenía todo el documento listo, y las fotografías eran de mis sobrinos, nada más, ¿no? Fui a una imprenta y le dije, ¿cuánto me cobra por imprimir esto? Y eran 3.500 libros. Me salía como $10.000. Acá está, pagué. Y después de unas semanas me entregaron 3.500 libros de 700 gramos cada uno. Más de 2 toneladas. ¿Cómo hizo para llevarlo a su casa? Llegó un día a mi casa, no, llegó a la casa de mis padres. Ellos tienen casa, yo tengo departamento. Más de 2 toneladas de libros, así, en un camión. ¡Puf! Lo dejaron ahí. Y yo, ¿qué me hago con 2 toneladas de libros, no? Y comencé a ir librería por librería a preguntar, ¿les interesa? Y lo promocionaba en redes. Y todas las librerías comenzaron a recibirme, todas, ¿no? Librería Sur, El Virrey, y y como se vendían, me pedían 2 cajas más y 2 más. Y a lo largo de un año ya había vendido más de la mitad, y el segundo año vendí todo. Todo se vendió. Wow. Entonces ahí dije, bueno, sí, parece que escribo bien, ¿no? Sí, qué chévere. Y eso fue en el 2018. El 2020 vino la pandemia. Entonces ahí las redes sociales tomaron protagonismo. Y para ese momento yo tenía ya 100.000 seguidores en Facebook. Y las mamás que son jóvenes como tú me decían, no, Gus, yo no voy a Facebook. Si no abres Instagram, no te voy a seguir. Eso es para viejos, ¿no? Así me lo decían en mi cara. Entonces, tuve que abrir un Instagram. Igual, alguien joven me tuvo que, dame tu teléfono, abrirme un perfil, enseñarme cómo se hace una historia, enseñarme cómo se hace una publicación, un video. Es más, para mí hacer una historia simplemente es compartir el reel que acabo de publicar. O sea, después no domino, por eso te digo, no domino las herramientas que tiene una red social. Yo hago lo básico. Y ya comencé a tener 1.000 seguidores. Me acuerdo cuando tenía 1.200, que una amiga que es influencer de turismo compartió algo mío y me regaló 500 seguidores, porque la gente que la seguía a ella me comenzó a seguir y dije, gracias, me ha dado 500 seguidores. Entonces subí a 1.700 y 2.000.
Y llegué a la pandemia con 10.000, creo. El día que nos encerraron, yo hice un video renegando por la irresponsabilidad de la gente. Y ese video, que lo publiqué el 15 de marzo del 2020, tuvo 5 millones de reproducciones en 2 días. En 2 días, lo vieron en todos lados. Entonces ahí mi Facebook comenzó 30.000, 40.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000. Al final del 2021 yo tenía 500.000 de seguidores en Facebook y en Instagram 100.000. ¿Por ese video? ¿Y qué dijo? No, por todo lo que comencé a publicar. Ay. Ese video me dio pie a comenzar a hablar de la pandemia, Ajá. pero sin dejar de hablar de niños, de pediatría. Claro. Y hablaba de los niños encerrados y que no deberían estar encerrados, y que las mascarillas, que la lejía, que el alcohol, ¿no? Darle un montón de herramientas a la gente. Me acuerdo que una vez fui a un Starbucks allá por el 2023, 2024, y el chico que atendía, muy jovencito, me dijo Dr. Gus, y me puso Dr. Gus en el vaso. Y le digo, ¿y qué tienes hijos? Y me dijo, no. ¿Y cómo me conoces? Porque usted me enseñó a usar el alcohol, ¿no? Qué lindo. Entonces dije, he llegado a gente que salía de mi población blanco, que eran los padres, ¿no? Claro, entonces, exacto. de ahí mi Instagram llegó a 100.000, 150.000, y ahora estoy en 730.000 en Instagram, y ya pasé al Facebook, que está en 722.000. Wow. Están parejitos, pero ya el Instagram pasó. Y son mis redes fuertes. Al TikTok no le entro todavía. Yo tampoco. Tengo un TikTok que esta mañana una chica de 25 años lo vio y me dijo, tienes un montón. Y yo, no, tengo solamente 50.000 seguidores, no es nada. No, es un montón. Bueno, ni lo toco. Ahí he puesto algunos videos en 2 años, pero no lo muevo. Okay. Porque no me gusta. Pero así llega a las redes, Qué chévere. queriendo publicar un libro, ¿no? Exacto. Y de ahí publiqué en el 2020 el libro para niños, lo presenté en pleno encierro, el 22 el Guagua Tomo 2 y el 24 el del abuelo. O sea, cada 2 años sigo publicando un libro, así que ya el 26 ya estoy escribiendo el libro para el próximo año. Qué chévere. Sí. ¿Podemos saber de qué va a tratar? No, No, porque te roban las ideas. No, ya me ha pasado que me han robado ideas, así que Dios. aprendes la lección una sola vez. Ay, sí, de verdad que sí. Pero, es va a mejor. ser un librazo, muy útil para los padres. Qué chévere. Mi papá dice, mejoras tus cosas así como que Sí, bajo y sí. cuando ya salen, ya salen. Sí, ya, cuando ya está todo listo, ya lo lanzas. Pero ya Qué no. chévere, qué bonito. De hecho, yo estuve, creo que Héctor tenía como 3 o 4 semanas de nacido y tenía ictericia. Entonces fui al lanzamiento, creo que fue de la abuela. El de la creo que abuela, fue el año último. pasado, Sí. en junio. Ajá. Ah, no, entonces no fue. Porque Héctor nació en noviembre y usted hizo un lanzamiento en el Pullman, creo. No, fue una escuela de padres Como un conversatorio. organizado por la editorial Planeta. Sí, exactamente. Y Pero el libro ya había sido lanzado. Ah, ok, súper Claro. chévere. Y estuvimos ahí compartiendo. Y dije, wow, qué chévere que, o sea, que un doctor, o sea, también tenga esta pasión por escribir, porque no todos tienen como esa pasión por comunicar o por... Ojo, no solamente pasión por escribir, hay que saber escribir. Exactamente, sí. Así que yo siempre fui un gran alumno de literatura, de lenguaje, me gusta mucho la gramática y me gusta leer. Si quieres escribir, tienes que leer. Exactamente. Ese es lo primero que tienes que hacer si quieres Sí. escribir libros, es leer mucho. ¿No? Aprender de otros escritores, de otros estilos. Sí. Yo leo mucho. Y en el colegio escribía mucho también, he escrito cuentos, he escrito hasta una obra de teatro en el colegio. Qué chévere. Y tuve una gran maestra de primaria, que es Chela o Graciela, Sí, justo. que la vi hace Vi el poco, podcast. después de tantos años, y ella me enseñó a escribir. Pero no es que me enseñó a escribir, sino me enseñó a escribir, o sea, escribir algo que Claro. tenga sentido, ¿no? Ajá. Entonces, desde muy pequeño, de primer grado de primaria, que son 6 años. Sí. Y te tienes que cruzar en la vida con personas importantes para que disfrutes algo, por ejemplo, un curso en el colegio o en la facultad o una especialidad médica. Muchas veces hay alguien especial que se cruzó en tu camino que te hizo agarrarle el gusto a algo, o disfrutar algo, o encontrarle la pasión a eso porque lo viste en esta profesora o en este profesor. Y en mi caso, mi padre es médico y él fue y sigue siendo mi mejor maestro, ¿no? Que me dio toda la inspiración y darme cuenta que la medicina valía la pena. Ay, qué hermoso.
Qué hermoso que veas a tu padre como referente. Hay personas Por que supuesto, dicen, no, es mi norte. mi papá fue contador. No, es mi norte, es lo que yo quiero ser. Ay, qué hermoso, de verdad. Y bueno, ya para ir como que concluyendo esta parte final del podcast, pues este podcast está hecho para mamás, para quizá primerizas como yo, que también pues requieren un espacio de contención, ¿no? De escucha. Y no sé si alguna vez en consulta le ha tocado como que una mamá que dice, ¿sabes qué, doctor Gus? Ya no puedo, ¿no? Entonces... Uf. Muchas veces. Ahora que estamos como que públicamente en este episodio, ¿qué consejo o qué palabras Lo que pasa darle? es que la maternidad está muy decorada, ¿no? Muy pintada de colores, romantizada, como que tiene que ser así, pero ser madre, y ser padre también, pero ser madre más, es muy difícil, es muy sacrificado, es tremendamente duro. No solamente la lactancia, porque aún si das fórmula sigue siendo duro. O sea, es un ser humano que ahora depende de ti, que es totalmente vulnerable para dormir, para comer, para hacer caca, para bañarse, para todo. Sí. Y depende exclusivamente de ti. Y lo que vaya a hacer en el futuro depende exclusivamente de ti. Y es una responsabilidad tremenda. Todo ser humano lo puede hacer, casi, no todos, pero diría que más del 95% de las personas del planeta pueden hacerlo. Ya, solo que a veces piensas que no. Pero no es fácil. Y la vida la puedes dividir en dos, desde que no tienes hijos hasta que eres mamá o papá, ¿no? Pero ahí tu cuerpo y tu vida se adapta a esto. Pero tienes que tener la voluntad de hacerlo y entender que es un sacrificio. Pero tampoco significa que tu vida cambie y que dejes de hacer lo que te gustaba hacer. O sea, si a ti te gusta el deporte, los primeros meses no vas a poder hacerlo como siempre lo has hecho, pero después tienes que volver. Si te gustaba ver a tus amigas, a tus amigos, lo tienes que volver a hacer. Si te gustaba pintar o escribir o viajar, lo tienes que seguir haciendo, porque si no, por ser madre, vas a ser una mujer infeliz. Porque no, es que la felicidad de ser mamá me llena. Mentira. Sí te llena la parte de la maternidad, pero ¿y lo otro? Exacto. Y además son una pareja. Y También. claro, la madre a veces tiene muy fuerte esto de la maternidad y la pareja no tanto. Siendo un buen padre o una buena pareja en la crianza lo hace bien, pero no de esa manera tan intensa. Entonces vienen las diferencias y los problemas. Entonces recordar que eres mamá, pero antes eres una mujer, eres Brenda, que tienes inquietudes y deseos, y que el tiempo que vas a dirigir a tu hijo no es eterno, porque con 15, 16, 17 años toman un rumbo y después te quedas con una vida vacía y frustraciones por no haber continuado con eso que venía con fuerza desde tu juventud. Entonces no se debe descuidar nunca la vida de una persona. Volvemos a la mascarilla del avión, ¿no? Exacto, sí. No vas a salvar al niño que está en el asiento al lado tuyo si no te pones tu mascarilla, si no te salvas tú. Primero tienes que salvarte tú, tienes que rescatar tu vida para poderle dar una vida entera a un niño. Si no, un niño que va a tener al lado, una mamá con frustraciones, y eso ya no es una felicidad completa. Un niño se va a desarrollar frente a la frustración de una mujer que está secándose las lágrimas para que su hijo no la vea sentir el dolor, y eso no está bien, ¿no? Y además los niños sienten, yo considero, o sea, a pesar de que no te vean quizá llorar, ellos saben en su corazón que tú estás triste, entonces creo que también... Sí, claro, por supuesto. Eso es importante. Entonces Sí. siempre le digo eso a las mamás, ¿no? Cuando les doy del alta a los 2, 3 días de haber nacido su bebé, les digo, nació tu bebé, hay un cambio muy fuerte en tu vida, pero no te olvides que es importante que los 3 puedan salir juntos, pero ustedes 2 también puedan salir juntos como pareja. Que tú, le digo al papá, que puedas salir con tus amigos y tú con tus amigas, y nadie se tiene que molestar. Y si alguien te ofrece ayuda, recíbela. Si viene la abuela y te dice te ayudo, agarras a tu bebé, se lo pones en los brazos y te vas a la calle. Porque dice, ya, ayúdame, pero la mamá está ahí mirando qué hace la abuela, controlando. Entonces, ¿de qué te sirve la ayuda? La ayuda es, ¿me vas a ayudar? Perfecto, toma, ya vengo en 2 horas o en 3. Y esto, acá le cambias pañales, acá le haces esto, y yo me voy. Y te vas a caminar, a tomar un café, te vas al cine. Y después regresas revitalizada, pero no se vuelvan obsesivas por ser madres. Exacto. Nadie te va a levantar un monumento. Exactamente, ¿no? Sí.
lo que estás haciendo es extraordinario, pero ya, o sea... Sí, sí, de hecho, ese es un consejo que me ayudó muchísimo, porque antes se hablaba como que mucho de la cuarentena, que da salud y 40 días encerrada en tu casa, y yo siempre era como que de salir a entrenar en las mañanas, Claro. y como que a la semana o a las 2 semanas dijimos, Antonio, vamos a pasear. Entonces ya salíamos con Héctor y caminábamos por aquí, por la playa, y nos hacía muy bien, o sea, nos sentíamos ya más revitalizados, regresábamos con mejor semblante, y ya después me puse una meta personal de correr el maratón de Chicago. Entonces yo al inicio como que tenía miedo, ¿no? Decía, pucha, pero ahora ¿cómo voy a entrenar? ¿Cómo voy a hacer mis fondos largos? Porque los fondos son de 30, 35 kilómetros, Claro. que son como 2 horas y media, 3 horas corriendo. Entonces al inicio era como que, ¿cómo me organizo? ¿Cómo me organizo? Y poco a poco comencé a recibir apoyo de mi mamá, de mi suegra, de Antonio, mi esposo. Y para mí al inicio fue como que difícil soltarlo, ¿no? Porque era como que, nadie va a ver a Héctor como yo, ¿no? Sí, pues Pero, cuesta delegar, ¿no? Exacto, cuesta delegar. Pero sí, Pero ha sido sí, muy, muy bonito. o sea, uno avanza cuando se da cuenta que puedes delegar y que es mejor si otras manos están ayudando, Exacto. no solamente en la crianza de un niño, sino en todo, en una empresa, en un proyecto, en todo. Sí. Solo no puedes, no se puede. No se puede. Y a la veces- crianza a lo largo de la historia del ser humano siempre se llevó en tribu, en comunidades donde las mujeres tenían que seguir con sus prácticas agrícolas o de caza, el hombre, y tenía cada uno un rol, pero habían otras mujeres u otras personas, adultos mayores, que se dedicaban al cuidado de la comunidad mientras otros cumplían otros roles. Y si una mujer tenía problemas con la lactancia, había otra mamá que le sobraba la leche y le daba de lactar a tu hijo, y el grupo o la manada se encargaba de que todo avance. Lo hacen muchos mamíferos, lo hacen los elefantes, lo hacen los delfines, lo hacen los lobos, no, muchos felinos lo hacen, que crían en grupo, ¿no? Los simios lo hacen, el orangután, el chimpancé, los gorilas. Y el ser humano, ¿qué quiere? Una mujer decir yo puedo sola. Sí. No se puede. No se puede. O si lo va a hacer a un precio muy alto de tu sacrificio como persona, o porque tienes mucho dinero y tienes pues 3 nanas, ¿no? Entonces ya no es verdad, porque ahí estás comprando tu tribu. Exacto, ¿no? exacto. Con sí. dinero la estás comprando. Sí. Si no, déjate ayudar por las personas que están a tu lado, en tu entorno y que lo quieren hacer de corazón. Porque ellas lo hicieron así, nuestras abuelas y bisabuelas lo hicieron así. Si no, ¿cómo criaban 6 hijos? Exacto. O sea, mi abuela paterna crió 7 hijos, mi abuela materna 5, y ¿cómo podían? Y dormían toda la noche. Ujú. ¿Y quién le decía a mi abuela que nació en 1900 las ventanas de sueño? ¿Quién les decía la regresión del sueño? ¿Quién les decía que estaba pasando por una crisis de crecimiento? ¿Quién le decía que ponga a su hijo en tummy time? ¿Quién le decía que le dé de comer con baby led weaning? Y esos niños comen todo. Esos niños dormían muy bien, esos niños obedecían, esos niños tenían límites y disciplina. Ahora, el problema no es que no los pones en tummy time, no les diste baby led weaning, es que no tienen límites ni disciplina. Los niños hacen lo que les da la gana y comen lo que les da la gana. Y gritan a su madre y no le hacen caso. Y la mamá le tiene miedo al hijo, a la hija. Súbelo a la balanza para pesar. Ay, doctor, no quiere. Pero súbelo. No puedo, no quiere. Y el niño de 3, 4 años dice, no quiero. Y la mamá dice, doctor, no lo puedo obligar. ¿En serio? No puedo decir la palabra no porque le voy a hacer daño. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Estamos criando niños y futuros jóvenes extremadamente débiles y frágiles. Por eso se habla de la generación de cristal. Son débiles, no comen nada. Porque hay familias donde tienen 3, 4 hijos y cada almuerzo hay 4 platos distintos. Uno come nuggets, el otro come pollito frito, el otro come papitas fritas y el otro no, este no come arroz, este no come fideos, este no come verduras y este no. Entonces tengo que hacer 4 platos diferentes. Entonces el chico jamás va a comer el arroz con lentejas porque sabe que si le ponen un plato de arroz con lentejas la mamá tiene plan B y plan C. No quiero comer, ya toma tu nugget. ¿Por qué voy a comer? ¿Por qué voy a hacer caso si no me pasa nada si me porto mal? Wow. Y tú sabes que eso es verdad. Sí, definitivamente. Así esta generación que ha empezado en los 90 es así. Yo nací en el 95 y yo hasta ahora digo que gracias a mi papá yo soy la persona que soy, o sea, porque si bien mi papá en algún momento pues me ha dado mis tandas,
Pero yo digo, oye, si no me hubiera puesto límites, Pero jamás claro, hubiera logrado. yo soy del entonces. 72 y una generación que tendíamos nuestras camas, Exacto. recogíamos los platos, lavábamos, nos mandaban al mercado a comprar. Exacto, ¿no? sí. Y hacíamos todo y tenías que comer todo. Hoy mondongo, caucao, te lo comías. Mañana oyuquito, te lo comías. Y ahora me gusta. Quizás de niño algunos platos no me gustaban, pero tenías que comerlos. Fríos te los tenías que comer. Y al día siguiente, que no lo habías querido comer, estás tanta hambre que te lo comías. Ay, Dios mío. O sea, ningún niño se va a morir por huelga de hambre. Exacto. Nunca. ¿no? Como los perritos. No se va a morir con malnutrición porque no quiere comer el plato que tiene al frente. 2, 3 días no va a comer. Al cuarto día te va a comer lo que le des por hambre. Así que... Sí. Pero bueno, cada quien igual decide, con- ¿no? Pero Sí. siempre les aconsejo que pongan límites, que pongan disciplina, siempre con afecto, Claro. pero con límites y con disciplina. Exactamente, sí. Me ha hecho acordar, mis papás tienen una mascotita, un perrito, que también a veces hace su huelga de hambre, porque mi mamá sale de viaje y no quiere comer. Un día, 2 días no come, el tercer día te come cualquier cosa. Y lo mismo está pasando con las mascotas, les dan este trato de cristal, entonces y veo que les compran unas comidas especiales y si tú le das la comida regular no la dejan. Les tienen que comprar unos patés especiales porque no, es que solamente come esto. ¿Cuándo se ha visto que un perro en mi generación comían cualquier cosa? ¿No? No está bien que coman cualquier cosa, pero a lo que Claro. voy es que a la larga el perro 2 días no come eso que le estás dando y al tercer día se lo va a comer. Porque Exacto. ningún ser vivo se va a morir por no comer, teniendo comida me refiero. Si Exactamente. tienes comida no vas a morirte, ¿no? Por un instinto de supervivencia. Exactamente. Y aplica para los niños. Y eso no es maldad, eso es enseñar. Incluso hay muchos especialistas que dicen que ser tan complaciente con los niños es una especie de maltrato infantil. Los estás maltratando al darles ese trato tan frágil y ese trato tan de dejar que hagan lo que les dé la gana. Los estás maltratando porque no les estás dando la oportunidad de tener un futuro con solidez, con fuerza, Exactamente. ¿no? Con capaz de resistencia para manejar la frustración. No quieren que se aburran. Están de vacaciones y todos los días hay que buscarles un plan. Porque no quiero que se aburra mi hijo, pobrecito. Que se aburra, como nos aburríamos nosotros. Exacto. Y del aburrimiento, ¿qué sale? La creatividad, la creación, jugar con una caja de cartón, ponerte a dibujar. Nosotros, la paciencia. Sí. La paciencia que teníamos nosotros con solamente 3 canales en la televisión, en blanco y negro. Exacto. El álbum de figuritas que salía para el Mundial de Fútbol, lo llenabas en 5 meses. Ahora les compran un paquetón y lo llenan en 1 hora. Ya lo llené, mamá, quiero otra cosa. Y encima la mamá le pega las figuritas. Ay, no. ¿no? ¿Dónde está la cambiadita? Que llegas al colegio, cambias en el barrio. Ya no existe. Cuando buscábamos las estampitas porque no llegaban en los sobrecitos y tenías que ir buscando. O yo soy de los 70, no había dinero, no había importaciones. Hacíamos nuestras pelotas de trapo. Hacías una pelota de trapo y con eso jugabas. Y ahora le compran la mejor pelota, la del Mundial, la Adidas, esa que cuesta un montón y ahí la tienen. No la presto porque es mía. Los mejores guantes para que tapen. Tapamos sin guantes. Exacto, sí. Entonces, y enseñar a compartir, ¿no? Como que este juguete es mío, y, o sea, y antes los que se hermanos, aburran, sí, que exacto, se aburran. Exacto. ¿Cuál es el problema con que se aburran? Exacto. El próximo año tenemos un viaje largo con Antonio en avión y vamos obviamente a ir con Héctor. Y le digo, Antonio, vamos a estar casi 12 horas volando. ¿Cómo vamos a hacer con Héctor con un año? Y desde ahora como que lo entrenamos, o sea, como simplemente haciendo nada, a veces se aburre, pero es parte de, ¿no? Y Sí. va, sí. Y en algún momento pues Sí se puede. va a poder estar 12 horas en el avión sin volverse loco ni nosotros tampoco. Oye, qué chévere, doctor Gus, todo lo que nos comenta. De verdad con muchas cosas yo sí estoy de acuerdo al 100%. Y espero que podamos volver también un poco a eso de antes, ¿no? De jugar San Martín, jugar hula hula, jugar tantas cosas que nos hacían entrenar, quiera que no, la empatía, hasta el equilibrio. Porque, por ejemplo, jugar hula hula, ¿no? Que tienes que estar dando vueltas en un solo lugar. Y son cosas Claro. que hemos dejado de lado, pero qué chévere. Sí, qué aprender chévere a perder, poder- aprender a Eso, aprender a aburrirse, perder. frustrarse. Sí, ¿no? muy necesario. Eso es importantísimo. Por ejemplo, cuando llegas a una empresa, tu jefe no te va a decir, oye, haz cualquier cosa y si No. te lo... O sea, el trato que te está dando tu mamá y tu papá tan suavecito, no te lo va a dar tu pareja, no te lo va a dar tu jefe, no te lo va a dar tu profesor de la universidad o de la secundaria. No va a ser así. Entonces, cuando
tengas la primera negativa, te vas a destruir. Te vas a sentar en el suelo y tanta gente ahora con depresión, con frustraciones, con mil cosas, porque no aprendieron a chocarse contra la pared de chicos. Así es muy cierto. Y por último, ¿verdad? Me estaba olvidando este tema súper importante porque yo a Héctor no le pongo pantallas. ¿Qué opina de las pantallas con los niños? No es lo que opine yo, lo que ya demuestra la ciencia, tiene muchísimos efectos negativos sobre el neurodesarrollo de los niños, sobre todo los primeros 6 años de vida, por lo que no se recomienda que sean expuestos a las pantallas los primeros 6 años. Okay. Por todo lo que estamos diciendo, ¿no? No aprenden a manejar la frustración, se disminuye la creatividad, se promueve el sedentarismo, entonces los niños calman sus rabietas con un dispositivo electrónico, entonces es un círculo vicioso donde cada vez las necesitan más, o sea, se genera una adicción, porque el aparato electrónico hace que liberes diferentes neurotransmisores encargados del placer, porque la satisfacción es inmediata tan solo con jalar el dedo. Entonces cuando el niño está frente a un libro que cuesta más trabajo, no le encuentra placer. Cuando está frente a un juego didáctico de madera o algo para dibujar, no le encuentra placer porque lo otro es más rápido, la inmediatez definitivamente triunfa sobre lo otro. Entonces esos niños ya no van a encontrar tranquilidad en otro tipo de actividades y se alejan de la familia, cada vez hablan menos, se afecta el desarrollo del lenguaje. Y me quedo corto, ¿no? Pero lo cierto es que debería tenerse mucho cuidado con las pantallas y los niños. Ok, muchísimas gracias por reafirmar esto que ya ha sido estudiado, como dicen, ¿no? No es simplemente una opinión. No es mi opinión, es lo que se ha estudiado y es que hay que hacer caso a la ciencia. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Gus, por su tiempo, por estar aquí, para acompañarnos. Y bueno, si sientes que algo de esto te ha sumado, te ha servido, compártelo con más mamás, con más personas que están pasando por este proceso, para que puedan sentirse acompañadas también. Este espacio ha llegado gracias a HPC Institute, una plataforma online de finanzas donde tú puedes aprender cómo generar ingresos desde casa. Y si quieres saber un poquito más, puedes registrarte aquí abajo. ¿Dónde podemos encontrarlo usted, doctor Gus, en sus redes? En Instagram, como Gustavo Rivara pones y voy a aparecer, en Facebook. Okay. Y en mi podcast, Conversando con el Dr. Gus. Súper. Tremendo podcast. Tremendo podcast. Tremendo equipo de producción también. Sumato Brands, encuéntrenos ahí, son bien capos. Lo máximo. Y ya hay varios capítulos publicados. Suscríbanse ahí también, ¿no? Pongan me gusta. Genial. Sí. Entonces ya saben, de verdad que todas las cosas que yo he aprendido con Héctor, yo no le hago ninguna pregunta a mi pediatra, al doctor Gus, porque todo lo encuentro en internet, en sus redes, en sus libros, así que de verdad lean sus libros, son muy muy chéveres, muy divertidos también, los lees súper rápido y de verdad que este proceso de maternidad es súper lindo si lo vives acompañado de profesionales tan buena onda como él. Así que espero que hayan disfrutado de este espacio y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.